Sean bienvenidos, somos estudiantes de la Universidad Técnica de Cotopaxi, carrera de Administración de Empresas, correspondiente al tercer ciclo. Los integrantes son Alex Escobar, Jorge Venegas, Natalia Utco, Kelvin Reyes, con el tema Capacidad de Procesos y Control Estadístico. Es un proyecto realizado y bajo la supervisión del ingeniero Darío Díaz. A continuación presentaremos una animación respecto al tema tratado. Capacidad de procesos y control estadísticos de procesos. Este capítulo sobre control estadístico de la calidad cubre los aspectos cuantitativos de la administración de la calidad. Pero, ¿qué es el SEC? En general, el SEC consiste en varias técnicas diferentes diseñadas para evaluar la calidad desde el punto de vista del cumplimiento. Es decir, ¿con qué eficiencia se cubren las especificaciones establecidas durante el diseño de las piezas o servicios que se ofrecen? Comprende el muestreo periódico de un proceso y el análisis de estos datos, usando criterios de desempeño. ¿En qué situaciones es posible aplicar el SEC? Como se verá, el SEC se puede aplicar tanto en procesos de manufactura como de servicio. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo tarda la ejecución de pedidos del sistema comercial por Internet? ¿La instalación de un nuevo servidor mejoró el servicio? ¿El desempeño del sistema varía según el día? Los procesos que ofrecen bienes y servicios muestran cierta variación en sus resultados. Esta variación puede deberse a muchos factores. La variación provocada por factores que se identifican con claridad y posiblemente se maneja se conoce como variación asignable. La variación que es inherente al proceso mismo se llama variación común. Esta última se conoce a menudo como variación aleatoria y puede ser el resultado del equipo utilizado. Como el título de este capítulo le indica, este material requiere de la comprensión de la estadística más básica, como es la distribución normal, la definición de la media y la desviación estándar. Acompáñanos para conocer más sobre el tema. ¿Qué tal? Mi nombre es Alex Escobar y voy a hablarles sobre la variación a nuestro alrededor, dándoles a conocer la definición de límites de especificación superior e inferior, o también conocidos como límites de tolerancia superior e inferior. Para su interpretación, también les voy a presentar una ilustración acerca de las perspectivas del costo de variabilidad y con esto lograremos una mayor comprensión del tema que vamos a tratar. Variación a nuestro alrededor. En general, se acepta que conforme la variación disminuye, la calidad mejora. En ocasiones, este conocimiento es intuitivo. Si un tren llega siempre a tiempo, los horarios se pueden planear con mayor precisión, o si las tallas de ropa son consistentes, es posible ahorrar tiempo haciendo pedidos por catálogo. Pero en raras ocasiones se piensa de esas cosas en términos del valor de una variabilidad baja. Con los ingenieros, el conocimiento está mejor definido. Los pistones deben caber en los cilindros. Los componentes eléctricos deben ser compatibles. De lo contrario, la calidad será inaceptable y los clientes no quedarán satisfechos. Sin embargo, los ingenieros saben también que es imposible tener una variabilidad de cero. Por esta razón, los diseñadores establecen especificaciones que definen no solo el valor predeterminado de algo, sino también los límites aceptables en relación con el objetivo. Por ejemplo, si el valor predeterminado de una dimensión es 10 pulgadas, las especificaciones de diseño deben ser 10 pulgadas más o menos 0.02 pulgadas. Con esto, el departamento de manufactura sabrá que, aun cuando la meta debe ser 10 pulgadas exactamente, cualquier medida entre 9.98 y 10.02 pulgadas es correcta. Estos límites de diseño se conocen con frecuencia como límites de especificación superior e inferior o límites de tolerancia superior e inferior. Bien, una forma tradicional de interpretar una especificación de este tipo de cualquier pieza que se encuentre dentro del rango permitido es buena,
mientras que cualquier pieza que quede fuera de él es deficiente. La ilustración, como podemos ver aquí, la 9A.1a muestra lo anterior. Observe que el costo es 0 en todo el rango de la especificación y luego hay una diferencia significativa en el costo una vez que se viola el límite. Genichi Taguchi, notable experto de calidad de Japón, señala que el punto de vista tradicional que muestra la ilustración 9A1A no tiene sentido por dos razones. La primera, desde el punto de vista del cliente, a menudo no existe prácticamente ninguna diferencia entre el producto que queda justo dentro de las especificaciones y un producto que está justo fuera de estas. Por el contrario, la diferencia es mucho mayor en la calidad de un producto que tiene las especificaciones meta y aquella de un producto que se encuentra cerca de uno de los límites. 2. Conforme los clientes se vuelven más exigentes, surge la presión de reducir la variabilidad. Sin embargo, la ilustración 9A1A no refleja esta lógica. Taguchi sugiere que la ilustración 9A1B muestra de una forma más correcta la pérdida. Se observa que, en la gráfica, el costo está representado por una curva suave. Hay docenas de ilustraciones de esta idea. La combinación de los engranajes en una transmisión, la velocidad de una película fotográfica, la temperatura en un lugar de trabajo o en una tienda departamental. En casi todo aquello que es posible medir, el cliente no ve una línea definida, sino una degradación de la aceptabilidad conforme se aleja de la especificación óptima. Los clientes ven la función de pérdida como en la ilustración 9A1B más que en la ilustración 9A1A. Desde luego, si los productos se eliminan en forma consistente siempre que quedan fuera de las especificaciones, la curva de pérdidas se vuelve más plana en la mayor parte de los casos hasta un valor que equivale al costo de desecho en los rangos fuera de las especificaciones. Esto se debe a que, al menos en teoría, estos productos nunca se van a vender, de modo que no existe ningún costo externo para la sociedad. Sin embargo, en muchas situaciones prácticas, el proceso es capaz de producir un porcentaje muy alto de productos dentro de las especificaciones y no se lleva a cabo una revisión del 100% o, en caso de que el proceso no pueda producir dentro de las especificaciones, se realiza una revisión del 100% y es posible volver a trabajar en los productos que no cumplen con las especificaciones a fin de que queden dentro del rango. ¿Qué tal? Mi nombre es Natalia Ulico y a continuación voy a hablar sobre el tema que me tocó, que es la capacidad de procesos. Lo voy a explicar mediante diapositivas y mediante un ejercicio. En sí, el tema en general se refiere a que este es un proceso muy utilizado para producir un bien o un servicio eficiente y buscando probabilidades menores a que cada producto venga defectuoso. De la misma manera, el índice de capacidad, que muestra la eficiencia de cada pieza. A continuación, mi explicación. La capacidad de procesos. La capacidad del proceso se relaciona con la eficiencia del proceso al fabricar las piezas cuando funcionan de manera apropiada. Taguchi argumenta que el hecho de estar dentro de la tolerancia no es una decisión de un sí o un no, sino una función continua. Por parte de los expertos en la calidad de Motorola, señala que el proceso utilizado para un bien o prestar un servicio de calidad se debe buscar probabilidades de generar productos de un defecto en menor cantidad, serían defectos muy bajos. Entonces, como por ejemplo, se va a diseñar un cojinete giratorio, es decir, el eje para las llantas de un auto. Hay muchas variables involucradas, tanto en el cojinete como en el eje. Por ejemplo, el ancho del cojinete, el tamaño de los rodillos, el tamaño del eje, el largo del eje o cómo esté sujeto el eje, etc. El diseñador especifica las tolerancias para cada una de estas variables.
Supongamos que en un principio se selecciona un diseño y que el diámetro del cojinete se establece en 1,250 pulgadas o más o menos 0,05 pulgadas. Esto significa que las piezas aceptables deberán tener un diámetro que varía entre 1,245 y 1,255 pulgadas, que son los límites de tolerancia superior e inferior. Ya. En la constancia de un proceso para producir un cojinete se puede medir de acuerdo con la desviación estándar de la medida de diámetros. Se puede hacer una prueba con la manufactura de, por decir, 100 cojinetes y medir un diámetro de cada cojinete de la muestra. Por lo general se vigila un proceso utilizado de gráficas de control, de modo que si se empieza a producir cojinetes se encuentra a más de 3 desviaciones estándar, que sería 0,006 pulgadas. Por encima o por debajo de 1,250 pulgadas, el proceso se interrumpe. Esto significa que se producen piezas que varían entre 1,244, es decir, 1,250 menos 3 por 0,02 y 1,256, y es decir, 1,250 más 3 más 0,052 pulgadas. De esta manera, los límites serían 1,244 y 1,256, que se consideran los límites más altos y más bajos del proceso. Ya, ¿qué es el índice de capacidad? Entonces, el índice de capacidad muestra la eficiencia con la que las piezas producidas entran en el rango que los límites del diseño especifican. La capacidad del proceso. En el diagrama podemos ver que tenemos el 1,245 y el 1,255 como límites, que es la especificación interior y la especificación superior. Ya. De la misma manera en la gráfica B, que sería 1,245, y vamos a ver el proceso mejorado y el proceso original. Entonces, mientras más alejado del centro esté, mayor será la probabilidad de producir piezas defectuosas. Ya. Con la medida del proceso, que puede cambiar en cualquier dirección, la dirección del cambio y su distancia de las especificaciones del diseño establecen el límite en la capacidad de proceso. De tal manera que el índice de capacidad se calcula como el número más pequeño, como aquí según el gráfico número 1 que les mostré, es el proceso que se centra en el 1,251 y el símbolo que es la desviación estándar, que sería 0,083. Al representarlo, buscamos como el índice de capacidad mínimo, que sería 1,251 menos 1,245 sobre el 3, por el 0,083, que es la desviación el símbolo de la desviación estándar. De esta manera, sacamos el índice de capacidad, que sería 2.4 y 1,6. Ya, entonces el 1,6 es el número menor. Esto indica que la media del proceso cambia a la derecha de manera similar a la ilustración, pero la pieza se encuentra dentro de los límites de diseño. En ocasiones resulta calcular útil producir un defecto. Aquí, según el ejemplo, donde el proceso no está centrado con una medida de 1.251 pulgadas, que es el símbolo de la desviación estándar, que es 0,083, LTI, que significa el sistema lineal, igual a 1,245, y el sistema lineal S, que es 1,255. Primero se debe calcular el valor Z asociado con los límites de tolerancia superior e inferior. Hay que recordar, con base al estudio de las estadísticas, que el valor Z es la desviación estándar, ya sea a la derecha o a la izquierda, de 0 a una distribución de la probabilidad. Y al realizar el reemplazo de la fórmula, nos daría dos resultados, que serían menos 0,72289 y 4,8193. En la siguiente tabla es una referencia rápida para la fracción de unidades defectuosas para diversos límites de diseño. Están expresados en desviaciones estándar. Esta tabla supone que la desviación estándar es constante y que el proceso está centrado exactamente entre los límites de diseño, que sería más 1, más menos 1, más menos 2, más menos 3, así sucesivamente, donde están expresados en desviaciones estándar.
y por 317 por cada 1000 sería la fracción de defectos del 3173. Ya, y lo mismo de 45 por cada 1000 y 0, por el 0,455. De la misma manera, el más menos 3 de la desviación estándar, el 2.7 por cada 1000 y da igual a 0,027 de fracción de defectos. Ya, el límite de diseño del Sigmax de Motorola con un cambio del proceso de 1.5 expresado en desviaciones estándar fuera de la media, el índice de capacidad es igual a 1,5. que da 3.4 defectos por cada millón. Si la media se encuentra exactamente en el centro del índice de capacidad es igual a 2, entonces se esperan 2 defectos por cada 1000 millones, como se muestra en la tabla. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Venegas y el día de hoy voy a explicar sobre los procedimientos de control de procesos. Este tema consta de la definición del control estadístico de procesos, así también como la definición de sus atributos, también el control de procesos con mediciones de atributos y con mediciones de variables. Se va a explicar cómo trazar las gráficas y también la definición de cada una de las variables. A continuación voy a realizar la presentación. Procedimientos de control de procesos. El control de procesos se ocupa de vigilar la calidad mientras se produce el producto o servicio. Los objetivos típicos de los planes de control de procesos son proporcionar información oportuna sobre si los artículos producidos en ese momento cumplen con las especificaciones de diseño y detectar cambios en el proceso que indiquen que es probable que los productos futuros no cumplan con esas especificaciones. ¿Qué es el control estadístico de procesos? El control estadístico de procesos comprende probar una muestra aleatoria de la producción de un proceso para determinar si éste produce artículos que están dentro del rango preseleccionado. Se basa en características de calidad o variables que es posible medir, como el diámetro o el peso de una pieza. ¿Qué son los atributos? Los atributos son características de calidad que se clasifican como que cumplen o no cumplen con la especificación. Es decir, los productos o servicios se pueden observar como buenos o malos, como que funcionan bien o funcionan mal. Por ejemplo, una sierra eléctrica corta o no corta. Control de procesos con mediciones de atributos. Para el uso de las gráficas P, la medición por atributos significa tomar muestras y tomar una sola decisión. El artículo es bueno o es malo, es decir, funciona o no funciona. Como se trata de una decisión de sí o no, se utiliza la estadística simple para crear una gráfica P con un límite de control superior y un límite de control inferior. Como vemos en la imagen, aquí existen 3 cuadros en los cuales nos muestran diferentes comportamientos. En el primero nos muestra el comportamiento normal, donde se encuentran los puntos dentro de los límites de control superior y del límite de control inferior. En cambio, en la segunda imagen vemos que el punto se sale del límite superior. Entonces ahí es necesario investigar la causa del mal desempeño para corregir y poder cumplir con los criterios de calidad. En cambio abajo, en la última imagen, vemos que el punto está abajo, que está afuera en la parte inferior, es decir, que se sale del límite de control inferior, pero está dentro del límite de control superior. De igual manera hay que investigar la causa del valor inferior para tomar medidas y poder corregirlas. Para el cálculo, como podemos ver en la imagen, la P es la fracción defectuosa y está compuesta en el numerador por el número total de defectos de todas las muestras y en el denominador por el número de muestras por el tamaño de la muestra. SP significa que es la desviación estándar y la desviación estándar se la calcula de la siguiente manera, sacando la raíz del producto de la fracción defectuosa de 1 menos la fracción defectuosa, dividido por el tamaño de la muestra. Y Z es el número de desviaciones estándar para una confianza específica.
Por lo general se usa z igual a 3 o z igual a 2,58. El 3 significa que se está desviando existen 3 desviaciones estándar por encima y 3 desviaciones estándar por debajo. Es decir, que nos da un 99,7% de confianza. Mientras que la z que se utiliza de 2,58 nos está dando un 99% de confianza. Ya, para el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra debe ser suficientemente grande para permitir el conteo del atributo. Por ejemplo, si una máquina produce 1% de defectos, una muestra de 5 unidades pocas veces capturaría un defecto. De modo que si el índice aproximado de defectos es 1%, el tamaño de muestras apropiado sería de 200 unidades. O sea, debería ser mayor el tamaño de la muestra para que obtengamos una mayor claridad sobre cómo se está desarrollando el proceso, para ser más precisos a la hora de corregir los errores que se presenten. El control de procesos con mediciones de variables. Uso de gráficas X y R. En la medición de variables se mide el peso, el volumen, el número de pulgadas o cualquier otra variable real, y se desarrollan gráficas de control para determinar el grado de aceptación o rechazo del proceso con base en esas mediciones. A diferencia de en el muestreo por atributos se determina si algo es bueno o malo. En el de atributos, si queda bien o no. Se trata de una situación de seguir o no. En cambio, por ejemplo, en el muestreo, para dar un ejemplo y comparar el muestreo por atributos y el muestreo por variables. Por ejemplo, en el muestreo por atributos podría decirse si se rechaza algo que pesa más de 10 libras y se acepta algo que pesa menos de 10 libras. En cambio, en el muestreo por variables se mide una muestra y se registran pesos de 9.8 libras o 10.2 libras que servirán para realizar una gráfica que nos permita obtener información de cómo se desarrolla el proceso y de si se encuentra en los límites para poder seguir o no con la elaboración del artículo. Aspectos principales que es necesario tomar en cuenta al crear una gráfica de control. El tamaño de las muestras es uno de los aspectos principales muy importante, ya que para las aplicaciones industriales, en este caso, el control de procesos que comprende la medición de variables, es preferible que las muestras sean más pequeñas. El número de muestras. Para elaborar las gráficas y las estadísticas sugieren que se tomen alrededor de 25 muestras, no más que 25 muestras. Y la frecuencia de las muestras, es necesario tomar una muestra, la frecuencia con la que es necesario tomar una muestra depende del costo del muestreo y el beneficio de ajustar al sistema, porque a veces cuesta demasiado realizar una muestra y al no tener como un valor muy grande acerca de la muestra que estamos obteniendo, se van a desperdiciar recursos. Y por último, los límites de control. Una práctica estándar en el control estadístico del proceso para las variables es establecer límites de control de desviaciones estándar, como ya le dije, de 3 desviaciones estándar sobre la media y 3 desviaciones estándar debajo de esto. Las gráficas X y R. Una gráfica X es simplemente un diagrama de las medias de las muestras tomadas de un proceso. X es el promedio de las medias. En la práctica no se conoce la desviación estándar de un proceso. Por esta razón casi siempre se emplea información real sobre la muestra. Y la gráfica R es un diagrama del rango dentro de cada una de las muestras. Este rango es la diferencia entre los números más altos y más bajos en esa muestra. Como podemos ver en la imagen, aquí existe un ejemplo de número de muestras, el primero, y en el segundo también de número de muestras, pero que en el primero se encuentra el promedio de las medias, que vendría a ser X, y en el segundo se encuentra el rango,
que vendría a ser R. Ya, para ejemplificar y para tener una comprensión mucho más clara sobre el tema, podemos ver aquí una tabla que está compuesta por varios números. Para explicar de mejor manera, en la primera columna el número de muestras es 1 y en la segunda columna vamos solamente a centrarnos en la fila 1, es decir, en el número de muestras 1. Cada unidad en una muestra, es decir, que aquí se obtiene de cada unidad una muestra. Entonces aquí tenemos 5. Y de esas, para sacar la X, tenemos que se debe hacer un promedio, una estadística básica, es decir, se suma y se divide para el número de cada unidad en la muestra. Y en cambio en el rango podemos ver que para el número de muestras 1 el rango es 0,70. ¿Y cómo se obtiene este resultado? Este resultado se obtiene de la resta de entre el mayor número y el menor número. Como pueden observar, el mayor número es 10,60 y el menor número es 9,90. Entonces, al realizar esta diferencia, al realizar la resta, vamos a obtener como resultado 0,70. Gracias. Hola, mucho gusto, mi nombre es Kelvin Reyes. A continuación les daré una breve explicación sobre el muestreo de aceptación, su finalidad con los lotes, el nivel de eficiencia que tiene dentro del control de calidad, sus ventajas y desventajas en lo que respecta a los productos, entre otras como su funcionamiento en las unidades seleccionadas, y a su vez el nivel de importancia que tienen los tamaños de los lotes respecto al control de calidad. El muestreo de aceptación. El muestreo de aceptación es el proceso de inspección de una muestra de unidades extraídas de un lote que se realiza con el propósito de aceptar o rechazar todo el lote. Se realiza con bienes existentes con la finalidad de demostrar el nivel de porcentaje que se tiene con las especificaciones requeridas. Se lleva a cabo mediante un plan de muestreo, es decir, mediante un plan que tenga un control de calidad. Está compuesto por N, que es el número de unidades, y por C, que determina el número máximo de artículos defectuosos. Como un ejemplo sencillo tenemos N, donde N corresponde al nivel máximo de unidades, que serían 600, y tenemos N minúscula, que corresponde a la extracción del total de número de unidades. Extraímos 200 unidades ya, y C corresponde al máximo de artículos defectuosos. Cuando C corresponde a un número mayor a 2, las unidades son rechazadas, es decir, el lote es rechazado. Cuando C corresponde a un número menor o igual a 2, el lote es aceptado. Ya. Dentro de lo que es el muestreo de aceptación tenemos los valores para N y C, depende del nivel de calidad aceptable, donde el nivel de calidad aceptable está representado por NCA y porcentaje de tolerancia de defectos en el lote está representado por LTPD. Es decir, en el muestreo de aceptación lo que se busca es conocer si se acepta o no se acepta el lote a través de los porcentajes requeridos. Y con estos porcentajes requeridos conocemos si es verdad o no es verdad que el lote contiene un nivel de calidad aceptable. Se usa A o alfa para alta calidad y riesgo del productor. Se usa B o beta para baja calidad y se conoce como riesgo del consumidor. Dentro de lo que es las inspecciones de lote tenemos tres elementos, que sería el muestreo de aceptación, la inspección al 100% y la serie de inspección. Dentro de lo que es el serie de inspección, el nombre mismo lo dice, es cuando se acepta o se envía un lote sin ninguna inspección. La inspección al 100% consiste en revisar todos los artículos del lote para quitar aquellos que no cumplen con las especificaciones establecidas, es decir, descartar aquellos artículos que están defectuosos. El muestreo de aceptación o inspección por muestra
Esta acción es útil cuando se tiene una o varias de las siguientes situaciones. ¿Cuáles son estas situaciones? Cuando la inspección se realiza con pruebas destructivas, cuando el coste de inspección es demasiado alto, y en situaciones donde históricamente el vendedor ha tenido excelentes niveles de calidad. Dentro del muestreo de aceptación se trabaja con gráficas o curvas características operativas. Las curvas características operativas muestran el nivel de aceptación que tiene un lote con varios porcentajes de defecto. Es decir, estos porcentajes se representan en la gráfica, como en esta gráfica que tiene un total de 62,9%. Mientras más porcentajes tenga de defecto, se rechaza el lote. ¿Cómo dar forma a la curva? Si sé que es el número máximo de productos defectuosos permanece constante a la curva, tendrá una forma vertical. Es decir, que manteniendo n, que es el número máximo de unidades, constante a c, se logra una curva más vertical, lo cual indica el nivel de mayor interés. Dentro del muestreo de aceptación tenemos ventajas y desventajas. Las ventajas son las siguientes: tienen un menor costo porque se inspecciona menos, a pesar de algunos costos adicionales, es decir, hay algunos costos que requieren ser cubiertos. Requiere de menos personal en la actividad de inspección. El producto a su vez sufre de menos daño porque hay menos manipulación. Como les dije en el ejemplo, en el de 600 unidades, extraemos 200, es decir, 400 quedan sin ser tocadas. Y por una última ventaja sería que es aplicable en muestras destructivas. Dentro de sus desventajas tenemos que existe cierto riesgo de aceptar lotes malos y rechazar los buenos. Eso sería una desventaja. ¿Por qué? Porque puede ser que de las 200 unidades que extraímos del total de 600, las 200 que escogimos están defectuosas y el resto están buenas. Y debido a que las que extraímos están defectuosas, rechazamos el lote completo. Eso sería una desventaja. Otra desventaja sería que proporciona menos información acerca del nivel de calidad del producto o de su proceso de fabricación. Y pues por último tenemos los efectos del tamaño del lote. El tamaño es relativamente bajo al nivel de protección a la calidad, es decir, se toma la muestra y una vez arrojados los resultados de porcentaje de calidad, se decide qué lote sería el adecuado. Es decir, mira, el número total de unidades puede ser muy grande, puede ser de 5.000 unidades, de 4.000 unidades, pero de todas esas unidades nosotros solo vamos a extraer una parte, y de esa parte vamos a hacer un control o una inspección, que sería el muestreo de aceptación. Obtendremos este porcentaje y esos porcentajes nos arrojarán si aceptar o no aceptar el artículo. Es decir, es relativamente bajo en sí el nivel del lote, porque solo se recoge una muestra, no todas las unidades. Muchas gracias.